¿Sabían ustedes que hasta 1515 no había en el mundo otra iglesia sino la Iglesia Católica? ¿Sí sabían ustedes eso o no sabían eso? Hasta 1515. El 31 de octubre de 1515, Día de las Brujas, por cierto, un sacerdote agustino, sacerdote como yo, llamado Lutero, ¿les suena a ustedes Lutero? Porque era sacerdote Lutero. Se va a declarar en contra y en desobediencia del Papa y va a fundar la primera iglesia protestante, la iglesia luterana, en Alemania. Luego se le va a unir otro que se llamó Calvino y otro que se llamaba Zwinglio. Y ahí va a empezar todo esto que hoy conocemos como protestantes. Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Te saluda evangelizador católico Germán Rodríguez desde aquí, desde su canal El Corazón del Evangelio con Germán Rodríguez. Bueno, los invito a darle like al video, a suscribirse al que no lo ha hecho y a compartir, ya que compartir pues es evangelizar también. Se me hizo interesante pues este breve tema que nos explica el padre Arturo Cornejo acerca del nacimiento de las iglesias, ¿sí? Las iglesias, porque la iglesia de Cristo ya estaba, o sea, ya estaba desde que Cristo la fundó, ¿verdad? Ya estaba. Pero el padre aquí está hablando cuándo empezaron a existir estas iglesias, porque si hay uno que todavía desconozca o piense que todos esos hermanitos que vienen a tocarle la puerta y decirle, hermano, venga, lo invito a leer la Biblia, somos de la iglesia de Cristo, véngase para acá para que vean, sepan y tengan conocimiento cómo ha sucedido todo esto que ha sucedido pues con la separación y el comienzo de tanta iglesia que hay por donde quiera. Al menos yo aquí donde yo vivo hay muchas de diferentes, ahora sí como decíamos, de diferentes sabores, ¿verdad? De diferentes congregaciones, una en la esquina está una, enfrente ya es otro y para acá le das para otro lado ya está otra y todas dicen venimos de Cristo, todos somos de Cristo, pero tristemente engañan a muchas personas y se las llevan haciéndoles creer eso. Y así los sábados ahorita ves parvadas de hermanos aquí por las calles por fuera, buscando personas para llevárselas a sus congregaciones. Bueno, el padre Arturo nos va a dar una explicación, como ahorita voy a volver a poner el video y vamos a ir mirando estos puntos que él está diciendo. Es muy importante conocer. Es muy importante que sepas cuándo nació la primera iglesia protestante. ¿Por qué protestante? Es decir, el líder que protestó de esa iglesia, la primera de Lutero. Vamos a ver que nos lo explique, vamos a ir deteniéndonos poco a poco ahí. ¿Sabían ustedes que hasta 1515 no había en el mundo otra iglesia? No había. Obligatoriamente teníamos que ser, bueno, si tú hubieras estado, la persona eran católicos. Hasta ahí solamente la iglesia de Cristo y nada más. No existían las otras iglesias. Para que vean cómo los engañan a los hermanos que se los llevan para otras congregaciones. Mi iglesia es la de Cristo, cosa que no es cierto. No existían hasta 1500, dice el padre, 31, 1517 por ahí, no existía más que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sino la Iglesia Católica. ¿Sí sabían ustedes eso o no sabían eso? Hasta 1515. El 31 de octubre de 1515, Día de las Brujas, por cierto. Qué coincidencia que curiosamente el Día de Brujas es cuando viene todo este relajo de la separación de Lutero y funda su iglesia. Qué coincidencias, ¿no? ¿De dónde vienen las brujas? ¿Quién es el padre de las brujas? ¿De dónde proceden? Pues del demonio. De ahí viene todo eso, lo que es satanismo, todo eso, ¿no? Que curiosamente, para que vean, queridos hermanos, que algo no está bien con los demás movimientos.
Un sacerdote agustino, sacerdote como yo, llamado Lutero, ¿le suena a ustedes Lutero? Porque era sacerdote Lutero. Se va a declarar en contra y en desobediencia del Papa y va a fundar la primera iglesia protestante. Miren, este sacerdote, Martín Lutero, entre muchas cosas que estaba en desacuerdo, él quería que las monjas se casaran, que los curas, que los sacerdotes se casaran y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, y como el Papa no se lo aprobó, claro, hay más cosas, un montón de cosas, pero les digo unas nada más, que él tuvo en desacuerdo, ¿verdad? Un montón de cosas que presentó una lista, dijo el Papa, no, esto no, esto no, esto no, y ahí es cuando viene el desacuerdo y decide retirarse, separarse y fundar su iglesia, La iglesia luterana en Alemania. Luego se le va a unir otro que se llamó Calvino y otro que se llamaba Zwinglio. Y ahí va a empezar todo esto que hoy conocemos como protestantes. Los testigos de Jehová, los... Bueno, antes de pasar ahí, se le unió Calvino y el otro señor que dijo, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Se le unieron a él, a esa iglesia luterana, pero entre ellos no salieron de acuerdo, como todos los pastores hoy en día, se pelearon y entonces el Calvino funda su iglesia y de ahí vienen los calvinistas, el otro funda su iglesia y ahí viene su movimiento, y el otro se pelea con el otro y forma su movimiento, el otro se pelea con el otro y viene su movimiento y ahí se hizo un descarriate total. Para que vean de dónde viene todo ese montón de iglesias. Según las estadísticas, diario se funda una iglesia protestante. Es decir, que hoy se fundó una, mañana se fundará otra. Claro, así también se van eliminando, ¿verdad? Qué tristeza. Pero para que vean esta historia, de dónde viene el protestantismo, ¿verdad? No es una mala palabra. ¿Por qué protestantes? Porque protestan contra el Papa, protestan contra la Iglesia Católica, contra la Virgen, bueno, contra los sacerdotes. Por eso son protestantes. No es mala palabra, es una verdad. Sigamos. Los mormones, los adventistas, los bautistas, todos ellos que son nuestros hermanos, pues ellos son de fundación mucho más nueva. Miren, dijo el padre que son nuestros hermanos, aunque ellos, algunos de ellos no lo reconocen, no nos ven como hermanos. ¿Cómo nos miran más bien? ¿Cómo nos dicen los hijos de qué? Los hijos de Satanás. ¿Cómo le dijeron al padre Toro ahora que estaba en Venezuela? ¿Se acuerdan el video que les compartí hace 8 días, parece que fue, o el jueves pasado, antepasado, del debate que les dio pues chance a estos dos pastores? ¿Cómo lo llamó el segundo? Usted es un hijo de Satanás. Su padre es Satanás, porque es el padre de la mentira. Qué curioso, ¿no? Que desgraciadamente, aunque uno los ve como hermanos, pero ellos no nos ven. Pero bueno, es asunto de ellos. Pero para que vean el odio tan grande que hay contra la iglesia del Señor. No pasan ni de 100 años, otros no tienen ni 200 años. Pero todo comenzó un 31 de octubre de 1515. Ninguna iglesia existía, solo la católica, hasta ese año. Y yo dije, bueno, ¿y cómo era antes? ¿Qué pasó antes? Ahí les va. Cuando Pedro, en el río Jordán, en el mar de Galilea, está con sus discípulos y sus apóstoles, tiene a los 12 allí. Y dentro de los 12 estaba San Juditas, que ustedes casi se le quieren montar de tanto que lo quieren. Y estaba el señor Santiago ahí con su caballo, que también se le quieren subir al caballo. Y estaba estaba Bernabé, estaba Judas Iscariote, estaba Tomás, estaba Felipe, estaba el otro Simón. Y sin embargo, estaban los 12. Le dijo a Simón, Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro, piedra, roca, Petrum. Juan 1:42. Y Pedro, Mateo 16:18. a ti
te entrego las llaves del reino. Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. No dijo mis iglesias, ¿verdad que no? No, dijo mi iglesia. Muy bien. Es lo que yo cuando me pelean esas personas, y ahorita aquí me van a agarrar los videos y me los roban y me tiran hasta por debajo de la lengua, ¿por qué me tirarán? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Les da mucho coraje, ¿verdad? Les da mucho coraje, pues, que se les dice la verdad. Les da mucho coraje que a pesar de que nos critican, a pesar de que nos llaman que somos hijos de Satanás, pero que no tienen pruebas, les da mucho coraje que uno con las Sagradas Escrituras les muestra que están en un error. Entonces se cumple lo que dijo nuestro Señor, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, lo dijo proféticamente, con su profecía lo dijo, la iglesia va a ser atacada, pero la profecía dice, jamás la podrán vencer. Y si no, pues ustedes ya han mirado, especialmente ahorita en esta semana que pasó, que ustedes supieron, ¿quién de ustedes no conoce al gran sacerdote, el padre Luis Toro? Como aquí el padre Arturo y muchos más, ¿verdad? Que el padre Luis Toro anduvo en Perú predicando, y qué escándalo le fueron a hacer los pastores. ¿Por qué? Porque les fue a gritar la verdad y el demonio está ardido. El demonio quiere que sigan creyendo en la mentira. Por eso, cuando va alguien a predicar la verdad, se le lanzan encima. Trataron de sabotearle yo me di dos enseñanzas que tenía el padre, esas conferencias de 2 horas, casi 3 horas, los pastores, ¿verdad? El más reciente, los pastores, los hermanos, perdón, no voy a decir que eran hermanos, papá e hijo, lastra. Querían hasta llevarlo preso al padre. ¿Por qué? Que porque no quiso debatir con ellos, ese era su enojo. Cuando el padre dijo que iba a debatir con ellos, no. Detrás de todo esto está el enojo, el coraje que sienten, porque el padre les pone con pruebas que están en un error y que no están en la iglesia verdadera de Cristo el Señor, y eso es lo que les duele, porque pierden ovejas, y al perder ovejas pues pierden diezmo. Ese es el coraje. Y como dijo el padre ahorita se me van a venir. Es verdad, pero como dice él, estoy acostumbrado. Un siervo de Dios, Dios lo protege, confía en Dios nada más, se lanza así como el padre Toro, que lo querían dejar preso, que no iba a salir de Venezuela, perdón, de Lima, Perú. El padre ya está donde debe de estar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esas son calumnias del enemigo queriendo meter miedo, pero el enemigo siempre ha sido un cobarde. Entonces oremos mucho por nuestros sacerdotes para que sigan firmes en la verdad. A nosotros nos toca orar mucho por ellos y transmitir sus enseñanzas para que llegue a más personas. Sigamos escuchando. ¿Diré la verdad o qué causaré? ¿Por qué se enojarán? Porque es la verdad, y la verdad a veces cala, ¿verdad? La verdad a veces duele. Cuando te dicen la verdad y no te gusta, pues reniegas y avientas fuego, ¿verdad? Entonces seguramente ahorita me van a echar mucho veneno, pero yo ya me vacuné contra víboras y víboros. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. A ver, estaban los 12 allí. Estaba Juan, Felipe, Santiago, Judas Tadeo, Judas Iscariote. ¿Por qué no le dio una llave a cada uno? Ay, pobres de los otros 11. A ver, tráeme otras 11 llaves. Vénganse todos, les voy a dar otra llave a cada uno. No, ¿o sí? Solo a uno. El tiempo pasó, Jesús murió, resucitó. Vayan y bauticen, vayan y prediquen, vayan y enseñen. Y los 12 apóstoles obedecieron a Jesús. Judas Tadeo y Simón se fueron a lo que hoy es un lugar allá del Medio Oriente, cerca de Rusia. Luego San Marcos se va a ir a Egipto, San Pablo se va a ir a la Anatolia, Asia Menor y Roma, Grecia. Y vamos a estudiar un poquito la vida de San Pedro. A ver, ¿qué pasó con Pedro? Porque esto que les voy a decir es historia. Porque luego me dicen que lo que yo digo son leyendas. No, mi chulo, no son leyendas. Póngase a estudiar historia, ¿no? Póngase a estudiar historia. No sea tan fanático. Abra su mente a la verdad. Pedro, después de
de Jesús y lo niega. Bueno, ahí está. Tres cosas de esto último que dijo. Una, dijo el padre, ¿ah? Tiene mucho sentido esto. ¿Por qué nomás a Pedro le dio las llaves estando los otros 11? ¿Verdad? ¿Por qué nomás a Pedro? Porque era una sola iglesia y Pedro era el representante, el cabeza, el papa, el único, nada más. Los únicos que hoy se dan las llaves quien quiere son los autonombrados pastores. Por eso ellos reniegan contra el Papa. A ellos no les conviene que haya un Papa porque representa al apóstol Pedro. El Papa es el vicario de Cristo, pues él es el que dirige su iglesia aquí en la tierra. Por eso es una sola iglesia regida por el Santo Padre. Y esto es lo que le duele a los protestantes. Pero fue orden de Jesús. Nomás le dio las llaves a Pedro. No se puso a repartir llaves para que cada quien fundara su iglesia. No, la iglesia ya estaba y Pedro le iba a regir, nada más. Tan sencillo como eso. Pero luego dice, pónganse a leer historia, dice el padre, pónganse a leer historia. Es que los protestantes no tienen historia más que la historia que ya está de cuando ellos se fundaron para acá, de 1531, como está diciendo el padre ahorita. Entonces, por eso, miren, cada pastor, por muy sabio que se crea, cuando se decide a estudiar para refutar a la Iglesia Católica, termina convirtiéndose porque descubre la riqueza que hay en la Santa Iglesia Católica, en la historia de los mártires, como con su sangre han defendido la Santa Iglesia de Cristo Jesús, la Iglesia Católica. ¿Cuántos mártires fueron comidos por los leones por defender a la iglesia? Fueron echados a los leones para que fueran devorados vivos. Entonces, cuando un pastor empieza a ver esta historia, dice, ay, caray, pues tiene sentido la iglesia de Cristo, ¿no? Y termina haciéndose católico. Entonces, queridos hermanos, hay que estudiar mucho, hay que estudiar. Miren, si yo le pregunto a un protestante, a un pastor protestante, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Luego dice que la fundó Jesús y por allí empieza a buscar una cita bíblica que a veces nada que ver con la fundación, porque la única que fundó Cristo pues es una, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y sin embargo, si a un católico que estudia le preguntan, ¿quién fundó tu iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién fue el primer papa? El apóstol Pedro. ¿Cuándo? El año 67. Échale puñida del 67 al 79. Y luego de ahí, ¿quién fue? O del 67. Luego San Lino. Luego San Anacleto, año 79 al 92. Y me pongo a dar, si me pusiera ahorita a leer la lista de los papas, te diría hasta el papa actual ahorita. Nomás te voy a dar unos cuantos para que veas que sí tenemos historia, que no son inventos. Año 309, San Eusebio. Año 575, Benedicto I. ¿Sí? Me los voy brincando para no darte la lista una tras otro. Por ejemplo, año del 579 al 90, Pelagio II. Se sigue, año del 684 al 685, creo que duró nomás un año, San Benedicto II. Me vuelo más adelante, año 1447, Nicolás V. ¿verdad? Nicolás V, por ejemplo, el año 983, Juan XIV, sí, Juan XIV, año del 983 al 984. Año 1181, Lucio III a 1185. Y así me sigo. Año 1458 al 64, Pío II. Vuelo más adelante, 1600. Vamos a ver por ahí donde nacieron los protestantes, quién eran papa en ese entonces. Por ejemplo, año 1513 a 1521, León X. Fíjense nomás. Luego 1522 a 1523, Adriano VI. Luego 1523 a 1564, Clemente VII, y así se sigue la historia de los papas. Me voy a volar ya más lejos, 1922, Pío XI. Luego siguió Pío XII, luego Juan XXIII de 1958 a 1963, Juan Pablo VI, sí, Pablo VI, 1963,
1978. Miren, a ver si es que son números romanos, a ver si no le estoy errando, pero le estoy dando la lista continua de los papas hasta llegar hasta 2005, Benedicto XVI, en paz descanse, y ahorita el papa actual, el Papa Francisco, para que vean que tenemos en la historia, todos los papas uno tras otro, cosa que las iglesias protestantes pues no tienen, y eso es el coraje que les da. Por eso arremeten contra los católicos. Por eso cuando un pastor se le hace más fácil querer refutar, cuando quieren refutar al padre Luis Toro, lo que quieren es mejor enfrentarse a uno de los que van a escuchar al padre Luis Toro, a ver si acaso a él le pueden engañar, pero ya no engañan a nadie, ¿verdad? Y esto es lo que les da coraje. Entonces, queridos hermanos, para que vean la historia de dónde y para acá vienen las setas y se den cuenta que la única que ha permanecido fiel y seguirá porque Cristo lo dijo, es la Santa Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, donde tiene los obispos, el obispo el vicario de Cristo, actualmente, que es el Papa Francisco, donde está completa, está la plenitud, todo está. ¿Por qué? Porque es la Iglesia de Cristo el Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí queda esta breve enseñanza que nos dio el padre Arturo, y ojalá y le den like al video para que YouTube lo recomiende a más personas. Muy importante darle like al video, y los invito también a suscribirse al canal del padre Arturo Cornejo y de un servidor, El Corazón del Evangelio, con Germán Rodríguez, y no será hasta la próxima si Dios así lo permite. Muchas gracias, bendiciones.